Soy estéril. Déjame ser madre de tus hijos, dijo ella al agricultor viudo, que sonrió y asintió. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el amor en la época en que la sierra seca todavía olía a tierra mojada y las familias sobrevivían más gracias al coraje que al confort? En aquellos tiempos nadie hablaba de sentimientos, pero cuando llegaban, llegaban como una tormenta en un cielo despejado. Fue precisamente en esa tierra reseca, donde casi nada brotaba, donde una mujer joven reunió valor delante de un agricultor viudo, un hombre conocido por no haber vuelto a sonreír desde la muerte de su esposa, y dijo algo que detuvo el tiempo. Soy estéril, pero déjame ser madre de tus hijos. Él la miró sin parpadear. Un silencio pesado. Nadie sabía si la iba a echar de allí o si se reiría de ella. Pero, ¿qué hizo? Nadie en la región lo olvidó jamás. Y lo entenderás cuando llegues al final de esta historia. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a tocar tu corazón. Antes de seguir, dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? La Sierra Seca, en una Extremadura de finales del siglo XIX, vivía tiempos duros. El sol agrietaba la tierra y la vida de cada persona estaba escrita con el sudor en la frente. En la hacienda La Buena Fortuna casi todo estaba en su sitio, ganado fuerte, tierras fértiles. Pero dentro de la casa grande reinaba un silencio que ni el viento se atrevía a romper. El dueño de la hacienda era Diego Valdés, un hombre todavía joven, pero con el rostro marcado por el dolor. Alto, fuerte, con los músculos curtidos por el trabajo duro y con la mirada cansada de quien perdió más de lo que querría recordar. Su esposa había muerto en el parto 2 años atrás. Desde entonces, él no había vuelto a reír. Diego no era brusco por naturaleza, simplemente se había encerrado en sí mismo. Pasaba el día en el corral o cabalgando a lo largo de las cercas, como si quisiera esconderse de sus propios sentimientos. En el pueblo todos decían que había enterrado no solo a su mujer, sino también el deseo de vivir al lado de alguien. Por las tardes, cuando el sol bajaba y teñía el cielo de naranja, se quedaba en el porche, mirando el horizonte sin verlo de verdad. Parecía que esperaba algo, quizá una señal, quizá nada. El capataz comentaba en voz baja con los otros peones. Parece que el patrón vive, pero no vive del todo. El dolor es su compañera. Y, sin que él mismo se diera cuenta, ese vacío se convirtió en parte de la hacienda. Las ventanas estaban siempre abiertas, pero el aire dentro parecía detenido. Fue en esa atmósfera de silencio y ausencia cuando Lucía llegó al pueblo vecino. Nadie lo sabía aún, pero el destino ya caminaba hacia ellos dos. Despacio, sin hacer ruido, como suceden las cosas que Dios escribe lejos de los ojos del mundo. El polvo del camino todavía flotaba en el aire cuando la carreta se detuvo en la pequeña plaza de Santa Esperanza del Norte. Lucía bajó con una maleta gastada, un cuaderno grueso y la determinación de quien ya durmió en pensiones baratas. Comió pan duro y aprendió que la dignidad no depende de la riqueza. Era guapa, sí, pero más que nada llamaba la atención su porte. La cabeza erguida, el paso firme. Observaba el mundo con una mezcla de cuidado y curiosidad y parecía no tenerle miedo a nada. En la tienda de doña Ramona empezó el murmullo. «Mira, una chica nueva», susurró un hombre apoyado en el mostrador. «Dicen que es maestra, que viene de Castilla», respondió la dueña de la tienda mientras contaba las monedas. «A lo mejor ahora los niños del pueblo aprenden a leer como es debido». Lucía pidió un vaso de agua y pan con queso. En la mesa de al lado, 2 peones hablaban de un ternero que se había perdido cerca de la hacienda La Buena Fortuna. El nombre resonó como un trueno lejano. Diego Valdés. Ella ya había oído en el camino que el dueño de La Buena Fortuna era joven, fuerte y viudo, y que después de la tragedia hablaba poco y trabajaba mucho. Cuando salió de la tienda, el sol estalló en una luz que casi hacía tropezar. Una de las ruedas de la carreta se atascó en el barro junto al abrevadero de los caballos. El carretero refunfuñaba. Tiraba de aquí, empujaba de allá. Nada. Lucía, sin pensárselo, levantó un poco la falda con un gesto práctico e intentó ayudar a desencajar la rueda. El carretero se puso nervioso. «No hace falta, ¿de verdad?» «Hace falta, sí. Si no empujamos los dos, no sale». Fue entonces cuando él apareció. Diego Valdés cruzó la calle a caballo. El cuero del chaleco brillaba al sol. El sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre sus ojos. Se apeó de un salto rápido, como quien ya sabe qué hacer cuando la vida se queda atascada. «Déjame», dijo, con voz seria y tranquila. «Ocúpate tú de apartarte». Se agachó, apoyó el hombro bajo la parte trasera de la carreta, se tensó, y la rueda salió del barro con un chasquido seco. El carretero sonrió aliviado. «Lucía,
Jadeando un poco, se secó las manos en la falda. «Gracias», dijo ella. «No ha sido nada», respondió él. «Soy Lucía. He venido a enseñar». Diego contestó con pocas palabras. «La escuela es para quien la necesita. A ver si la gente te deja trabajar». Ella intentó sonreír. «A veces lo que viene de fuera asusta». «La Sierra Seca no quiere espectáculo», dijo él, mirando hacia el horizonte. «Pero respeta a quien aguanta el sol». Hubo un silencio que no estaba vacío. Era de esos silencios que piden más conversación, pero no en ese momento. Él inclinó ligeramente la cabeza, volvió a montar y, antes de marcharse, preguntó: «¿Vas a enseñar solo en el pueblo? Quiero llegar a los cortijos, a las haciendas. Los niños del campo también necesitan leer y contar». «Entonces necesitarás un caballo», dijo Diego, seco pero preocupado. «El camino es largo y el sol no perdona». «Me las arreglaré», respondió ella. «Ya he pasado por cosas peores que el polvo y el calor». Él puso el pie en el estribo, la miró rápido y, como si hablara para sí: «La voluntad es la mitad del camino. Lo demás es paciencia». Y se marchó. Lucía lo vio alejarse, como quien ve un misterio por la espalda. Volvió a la tienda, pagó y antes de ir a la pensión pasó por la casa parroquial. Habló con el padre Lorenzo, que tenía la buena costumbre de abrir puertas en vez de cerrarlas. «Hija, aquí el conocimiento suele llegar tarde», dijo el sacerdote con cariño. «Si te sobra valor, yo te ayudo a encontrar un cobertizo para la escuela. Después iremos puerta por las haciendas». «¿Valor tengo, padre? Solo necesito gente que crea». «Entonces empieza por la buena fortuna», le propuso él. «Allí hay un chaval que lo necesita, y el dueño». Hizo una pausa. «Bueno, el dueño necesita otra palabra». Al atardecer, Lucía subió a la colina del pueblo para mirar el horizonte. El cielo tiñó el paisaje de tonos que recordaban al cobre y al fuego. Ella respiró hondo, cerró los ojos y, en un susurro que era una promesa íntima, dijo: «Si me dejan quedarme, le devolveré a este lugar más de lo que traigo». Al día siguiente ensilló un caballo prestado y salió camino de la hacienda. El polvo se levantaba y se pegaba al rostro, pero ella avanzaba firme. Cuando vio las verjas de la buena fortuna, abiertas como esas que no impiden el paso, Lucía sintió que el corazón le latía más fuerte. El capataz, Rogelio, salió a recibirla, sombrero en mano. «¿Qué se le ofrece, muchacha?» «Vengo a hablar de una escuela para los niños de la zona», dijo ella con una voz que no tembló. «¿Puedo hablar con Diego Valdés?» Rogelio emitió un sonido pensativo y la evaluó de pies a cabeza, como quien mide el coraje. «Puedes, pero no le gusta hablar mucho». «A mí tampoco», respondió ella con seguridad. «Solo digo lo que hace falta». La acompañaron al porche. Diego estaba allí, apoyado en un poste, la camisa de algodón abierta en el pecho, el sudor marcando el contorno de los músculos. La miró como quien reconoce una decisión en los ojos de otra persona. No era desconfianza, era atención. «¿Has venido por lo de la escuela?», preguntó. «He venido», respondió ella. «Quiere enseñar a leer, a contar y también lo que la vida ya me ha enseñado». «¿Y qué te ha enseñado la vida?», probó él. «Que nadie merece quedarse atado a la ignorancia», contestó ella sin dudar. «Y que, cuando aprendemos una palabra nueva, la cabeza abre un camino que antes no existía». Diego guardó silencio, dejó el sombrero sobre el poste y pensó unos segundos. «Hay un cobertizo viejo junto al huerto de frutales. Si te sirve, será la escuela». «¿Me sirve? Claro que sí. Ya me las ingeniaré. Mandaré a algunos hombres para arreglar el tejado. Y más comida, cuando vengan los chavales». «Gracias», dijo Lucía, sorprendida. «Eres generoso». «No soy generoso», cortó él, pero sin dureza. «Solo sé que quien aprende a leer no se pierde tan fácilmente en el mundo». Durante un instante el viento sopló suave. Uno de los peones llamó desde lejos para que Diego fuera a ver a un ternero enfermo. Él levantó la vista y solo entonces se dio cuenta de que Lucía no era de las que se van cuando el trabajo se pone duro. «Quédate a cenar», dijo, casi como una orden. «La conversación seguirá luego». Lucía lo sintió, y mientras Rogelio le enseñaba el cobertizo, comprendió que, de todas las puertas a las que había llamado, aquella casa silenciosa era la única que se abría sin regateos. No había sonrisas fáciles, pero había espacio. Y para alguien a quien tantas veces habían rechazado, tener un lugar ya era un principio. Aquella noche, con la luna alta y los grillos cantando, la mesa de la casa grande reunió a pocos: Diego,
Lucía, Rogelio y 2 chicos de vecindario que una tía había dejado en la hacienda por unos días. Callados, educados, observando más que hablando. La conversación fue corta, pero buena. Diego preguntaba poco y escuchaba mucho. Lucía habló de los lugares por los que había pasado, de las mujeres que le enseñaron a sostener el dolor sin romperse. Cuando se despidió, Diego la acompañó hasta la verja. ¿Volverás mañana?, preguntó, mirando el camino oscuro. «Volveré», dijo ella, «si tú dices que soy bienvenida». «Si vienes para sumar, la hacienda también es tuya», contestó él, simplemente. Lucía montó despacio y se alejó al paso. Sintió que, sin darse cuenta, aquel hombre había colocado una piedra en su sitio dentro de su pecho. No era todavía amor, era el inicio de la confianza. Y la confianza, en la Sierra Seca, vale más que el oro. De regreso al pueblo, el viento frío le golpeaba la cara y ella sonreía sola. Le parecía que lo que pasaría después no cabría en un simple cuaderno. Y, aunque no podía preverlo, algo ya empezaba a moverse en el alma de Diego. Un movimiento pequeño, como una raíz que, incluso en tierra seca, busca agua. Y, por cierto, si ya te has suscrito al canal, por delante vienen muchas historias de aquella época que te van a gustar. El cobertizo junto al huerto olía a madera vieja y a tiempo detenido. El tejado dejaba pasar finos rayos de luz y el suelo apisonado guardaba huellas de herraduras y pasos apresurados de otros tiempos. Cuando Lucía entró allí con Rogelio, no vio solo polvo. Vio un aula posible. «Si barremos, fregamos y ordenamos estos tablones, quedará bien», dijo, evaluando las paredes. La mesa la improviso con unos caballetes y una puerta vieja. «Puertas viejas sobran», respondió el capataz, rascándose la barba. «Lo que falta es alguien que crea desde el primer momento». «Yo creo, porque ya vi muchas veces cómo lo peor se convertía en refugio», añadió Lucía. «Y la escuela también es un refugio». A la mañana siguiente, Diego apareció temprano, sin ceremonias. Camisa de algodón remangada, el cinturón marcándole la cintura. Llevaba en el carro unas tablas, un barril de agua y una caja de clavos. «Dije que mandaría a los hombres, pero he decidido venir yo», dijo, dejando la madera. «Es mejor cuando quien manda también se ensucia las manos». «No hacía falta que vinieras», respondió ella con sinceridad. «Si hacía falta», replicó él, breve. «La hacienda no puede dar solo cercas y ganado. Tiene que dar futuro». Trabajaron en silencio. Durante un rato, el ruido del martillo marcó el compás. Lucía limpiaba con un paño húmedo las mesas improvisadas. Diego afirmaba los tablones con unas manos que parecían capaces de vencer cualquier resistencia. A veces se miraban, no como quienes miden fuerzas, sino como quienes reconocen en silencio el valor del otro. «Perdona que pregunte», dijo Lucía ya al final de la tarde, guardando los trapos. «¿Por qué decidiste abrir el cobertizo tan deprisa?» Diego dudó, mirando la luz que se colaba en diagonal por las rendijas. «Porque hay cosas que aplazamos demasiado y luego nos arrepentimos», dijo al fin. «Y hay otras que, si las dejas para más tarde, ya no ocurren». Antes de que ella pudiera responder, llegaron 2 vecinos, Pilar y Tomás, con una caja de cuadernos ásperos y lápices gruesos, regalos de la parroquia. Saludaron a Diego con respeto y a Lucía con curiosidad. «¿De verdad vas a enseñar cuentas, lectura y esas letras tan difíciles?», preguntó Pilar. «Sí», sonrió Lucía. «Y también voy a enseñar a escribir cartas a quien quiera mandar noticias a la familia de lejos». Tomás sonrió tímido. «Aquí hay muchos que nunca han escrito su propio nombre». «Entonces la escuela empezará por eso», decidió Lucía. «Hoy nadie se va de aquí sin firmar lo que es». Por la noche, cuando la luna derramaba plata sobre el patio, encendieron faroles colgados de unos ganchos. El aula improvisada se volvió hermosa, a su modo sencillo. Lucía dibujó con carbón la primera lección en la pizarra, hecha con una puerta pintada de negro. Trazó letras grandes y rectas, como quien abre camino con un machete. Vinieron adultos, jóvenes, 2 mujeres casadas y algunos chicos, todos mayores de 18 años. Curiosos y un poco cohibidos, sujetaban los cuadernos entre las manos. «Buenas noches», dijo Lucía, firme pero sin gritar. «Me llamo Lucía Navarro. Vengo de Castilla, pero hoy mi tierra es esta. Nadie aquí vale menos que nadie solo porque no pudo estudiar antes. Cada trazo que hagáis en el papel es territorio de libertad». Diego estaba al fondo, con los brazos cruzados, observando la escena con la misma concentración que solía reservar para contar cabezas de ganado.
Aquel puñado de gente sencilla parecía desmontar un pedazo del silencio que durante tanto tiempo había dominado la casa grande. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién va a firmar su nombre? Preguntó Lucía. Tomás levantó la mano con un gesto que llevaba dentro coraje y vergüenza a la vez. Lucía lo llamó al frente, le tomó la mano temblorosa y le mostró el camino del lápiz sobre el papel, como quien enseña a un caballo vencer el miedo al río. Vas a escribir letra por letra. Si te equivocas, lo intentamos otra vez. El error es solo una forma de aprender, le dijo. Tomás trazó las letras con cuidado y, cuando terminó, miró su firma, asombrado de lo que acababa de hacer. Toda la clase suspiró a la vez. Alguien aplaudió tímido, y pronto todas las manos lo repitieron, hasta que el viejo tejado pareció estremecerse. Diego esbozó una sonrisa, intentando disimularla. No era un hombre de aplausos, pero ese pequeño ruido dentro del pecho no consiguió ocultarlo. En el descanso, Lucía salió al porche para respirar el olor de la noche y del huerto. Diego la siguió, guardando una distancia respetuosa, como quien no quiere invadir. Ella lo notó y habló primero. Gracias por venir. Que estuvieras allí al fondo me dio seguridad. Solo estaba de pie donde había sombra. Intentó bromear el torpe. Puede ser, pero hay sombras que nos acompañan para bien. Él quiso responder, pero la garganta se le cerró, como cuando las palabras antiguas quieren salir y no encuentran salida. Se recolocó el sombrero. Si necesitas más madera, díselo, Rogelio, dijo, práctico. Mañana mandaré café con pan para la gente. Tienes un corazón bueno, Diego. Tengo un corazón terco, corrigió él, con un tono que mezclaba defensa y casi ternura. Pero hace mucho que no escucha a nadie. La noche siguiente, la escuela estaba aún más llena. La noticia corría. Además de letras y números, la maestra enseñaba a leer el almanaque de remedios caseros, a saber la hora por el sol y a escribir notas para el comercio con los precios del mercado. Todo útil, todo bienvenido. Un chico de 19 años, Ernesto, contó que necesitaba aprender a sumar para que no lo engañaran cuando vendiera pieles. Una mujer de 30, Mariela, quería escribirle a su hermano, que trabajaba lejos, en las vías del tren. Todo eso es posible, dijo Lucía. Solo hace falta paciencia. Después de la clase, cuando todos se fueron, ella se quedó apagando los faroles. Diego se acercó despacio. En su mirada había una inquietud madura, de esa que solo aparece cuando un hombre decide volver a su propio pasado. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Claro. ¿Por qué elegiste precisamente este fin del mundo para quedarte aquí? Ella respiró hondo. Porque aquí nadie me conoce, respondió con honestidad. Y necesitaba un lugar donde mi nombre no fuera acompañado de explicaciones. ¿De qué huyes? No huyo. Estoy empezando de nuevo. La palabra se quedó entre ellos, pesada y suave. Empezar de nuevo. Diego miró la tierra apisonada, como quien comprueba si el mundo está firme bajo las botas. Empezar de nuevo es asunto serio, murmuró. A veces duele más que empezar desde cero. Duele, sí, pero es un dolor que enseña, dijo Lucía. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste en empezar de nuevo? Yo todavía estoy aprendiendo a seguir, respondió él. Hubo otro silencio. Lucía entendió que delante de ella había un hombre entero, pero cerrado. Un hombre que no necesitaba lástima, sino respeto. Tomó una decisión sencilla. Mañana, antes de la clase, voy a necesitar una yegua mansa para ir a casa de Pilar y enseñarle a su hija a leer las partidas de bautismo. Yo te llevo, dijo Diego, y, tras pensar un instante, conozco un camino que acorta una legua. No quiero darte molestias. No es molestia. Al día siguiente, salieron temprano, uno al lado del otro, por los senderos que el viento dibujaba en la arena. Casi no hablaron. A veces la confianza crece justo así. De regreso, pasaron junto a un arroyo que cruzaba la finca. Lucía se quitó las botas, metió los pies en el agua y soltó una risa corta de alivio. Diego, de pie, la observaba, una mujer que no posaba para la vida. ¿Puedo decirte algo? Se arriesgó él. Dilo. Tu escuela está metiendo vida donde yo creía que solo había trabajo. Lucía levantó el rostro, sorprendida por su franqueza. El cielo estaba alto, azul, sin nubes. Y tú das coraje a quien pensaba que solo tenía manos, respondió ella. Volvieron en silencio, cada uno con sus pensamientos. Aquella noche, Diego se quedó más rato que de costumbre en el porche. Miraba las estrellas como si fueran un mapa antiguo. Dentro de la casa, el retrato de su mujer parecía menos pesado. No porque la hubiera olvidado, sino porque el duelo, por primera vez,
Cedía un poco de espacio. Lucía, en la pensión, escribía en su cuaderno grueso. La escuela se ha abierto. La gente firma su propio nombre. El dueño de la finca trabaja con nosotros. La bondad aquí se esconde de sí misma. Mañana enseñaré a escribir cartas. El cobertizo dejaba poco a poco de ser solo madera y tejas. Se estaba convirtiendo en una casa de palabras. Y la palabra, en la Sierra Seca, puede cambiar el destino. El sol de la Sierra Seca se levantó con una luz pálida y tibia, como si también necesitara tiempo para comprender los cambios que estaban sucediendo en la buena fortuna. La segunda semana de clases transformó la rutina de la hacienda de una forma que nadie podría haber imaginado. Los peones empezaron a madrugar no solo para ensillar caballos y verificar cercas, sino también para barrer el porche, llenar cántaros de agua fresca y asegurar que hubiera sombra suficiente para los niños. No era una escuela grande, ni pretendía serlo, pero allí dentro empezaba a germinar un tipo de vida que hacía años no se veía en esa finca. Lucía trabajaba con una paciencia que parecía venir de un lugar más profundo que la voluntad. Enseñaba a dibujar las letras con la misma delicadeza con que se arregla un nido. Y aunque a simple vista su actitud era tranquila, dentro guardaba un secreto que le apretaba el pecho cada vez que veía a los niños correr entre los árboles de frutales. Un secreto que todavía no se atrevía a decir. Ese día, Lucía se agachó junto a Rosa y Mateo, los hijos de Diego. Él nunca mencionaba mucho a los niños, pero cuidaba de ellos con una seriedad casi tímida. No era un padre rígido. Era un hombre que había aprendido a ser ambas cosas. Madre y padre, consuelo y ley, silencio y entrega. Lucía no necesitó preguntar para notar cuánta falta hacía una figura femenina en esa casa. Muy bien, Rosa. La M va hacia abajo y luego hace 2 montañas, dijo la maestra, guiándole la mano. La niña sonrió con los dientes pequeños y torcidos. ¿Así? Así, respondió Lucía, sintiendo algo parecido a un nudo en la garganta. Mateo, que era un poco mayor, levantó la vista del cuaderno. ¿Usted va a quedarse mucho tiempo aquí?, preguntó con la seriedad de los niños que han vivido demasiada tristeza. Lucía respiró hondo. Mientras me necesiten, respondió. Los ojos del niño bajaron otra vez. El aire quedó denso. Y Lucía entendió que esa familia estaba hecha de fragmentos que aún buscaban unirse. Aquella tarde, Diego observaba todo desde la sombra del almendro. No intervenía. No preguntaba. Pero sus ojos lo decían todo. Hacía años que la vida no soplaba tan cerca de él. Lucía salió un momento a tomar aire. El sol estaba cayendo y tenía de cobre el pasto seco. Diego caminó hacia ella, sin prisa. Los niños se están encariñando contigo, dijo él, sin rodeos. Y yo con ellos. Él asintió. No sonrió, pero la rigidez de su mandíbula cedió un poco. No sabía si esto de la escuela iba a funcionar, admitió. Pero, me equivoqué. Esta casa vuelve a tener ruido. Y el ruido bueno cura. Lucía bajó la mirada. Sentía que algo en su interior comenzaba a empujarla hacia adelante, hacia un abismo necesario. «Diego», susurró. «Dime». Ella lo miró de frente. Sus ojos tenían esa mezcla de fragilidad y valentía que solo aparece cuando una verdad quiere salir a la fuerza. «Hay algo que debo decirte». El silencio cayó como un velo. «No puedo tener hijos», confesó, con la voz apenas audible. «Sé que en este lugar la maternidad es importante. Y tú eres un hombre joven, fuerte, necesario para tus tierras. No quiero que pienses que vine aquí buscando algo que no puedo darte». Diego no respondió enseguida. Los grillos comenzaron a cantar. Una brisa suave agitó las hojas del almendro. «Lucía», dijo él al fin, con esa voz profunda que usaba cuando algo le dolía. «Yo no necesito más hijos. Los que tenía ya me bastan, y me dolieron bastante también». Ella tragó saliva, intentando recomponer la respiración. «Pero necesito que entiendas que...» Lucía entrelazó las manos, «que no puedo darte una familia nueva». Diego dio un paso hacia ella. «¿Y quién te dijo que quiero una familia nueva?», preguntó, con un tono que no era brusco, sino demasiado honesto. «Yo quiero que mi familia viva, no que se reemplace». Las palabras se quedaron suspendidas. Lucía parpadeó, sin saber si había escuchado bien. «Rosa te sigue con la mirada», continuó él. «Mateo te sonríe cuando pasas. Yo hacía 2 años que no veía luz en esta casa. Y ahora la veo cada tarde, cuando tú llegas». El corazón de Lucía dio un vuelco. «Diego, con una torpeza hermosa», añadió, «no me importa si puedes o no puedes darme hijos. Lo único que me importa es lo que ya estás dando».
Ella sintió que el mundo se inclinaba un poco, que el aire se llenaba de algo nuevo, que una puerta antigua se abría desde adentro. Se atrevió a decirlo, aquello que jamás había dicho, aquello que toda su vida creyó prohibido. «Déjame ser madre de tus hijos», susurró, sin temblar. «No de los que no nacerán, sino de los que ya existen. Déjame darles lo que yo nunca pude tener». Entonces ocurrió lo que pocos habían visto, lo que casi parecía un milagro en la Sierra Seca. Diego Valdés sonrió. Una sonrisa lenta, profunda, tan sincera que rompía años de sombra. «Eso ya lo eres, Lucía», respondió él. «Solo faltaba que tú lo supieras». Ella cerró los ojos y dejó que un suspiro la atravesara. Él extendió la mano, y ella la tomó. Fue allí, bajo el almendro, mientras la tarde se apagaba, cuando dos vidas rotas dejaron de buscar caminos por separado. La mañana en que todo cambió amaneció con un viento suave que venía del norte, un viento raro en la Sierra Seca, donde el aire casi siempre caía pesado como plomo. Era un viento que anunciaba movimiento, como si la tierra, al fin, estuviera dispuesta a ceder un poco de espacio a la esperanza. Lucía llegó temprano a la hacienda. Traía el cabello recogido y un cesto con pan caliente que había comprado en la panadería de doña Ramona. Cuando abrió la puerta del cobertizo, los rayos del sol se colaron entre las tablas como dedos de luz, tocando el suelo recién barrido. Pero esa mañana no estaba allí para las clases. Esa mañana estaba allí para hablar con los niños. Rosa fue la primera en entrar, con su faldita remendada y los ojos grandes de curiosidad. Detrás venía Mateo, serio como siempre, aunque menos temeroso que semanas atrás. «Buenos días», dijo Lucía, intentando que la voz sonara natural. «Buenos días, maestra», respondió Mateo. «Buenos días, Lucía», añadió Rosa, bajando la mirada con timidez. Lucía se agachó a su altura. «Tengo algo que contaros. Algo importante». Los dos niños se quedaron quietos como piedras. Ella respiró hondo. Recordó sus propias palabras bajo el almendro. Recordó la sonrisa de Diego. Recordó que el amor, cuando toca, toca sin pedir permiso. «Vuestra madre», empezó, con cuidado. «Vuestra madre fue una mujer buena. Y no estoy aquí para reemplazarla ni para ocupar su lugar. Nadie puede ocupar el lugar de una madre». Los ojos de los niños brillaron un instante. Lucía continuó. «Pero yo, si queréis, quisiera cuidar de vosotros. Quisiera estar aquí cuando necesitéis ayuda, o consuelo, o un abrazo. Quisiera ser algo así como...». Su voz se rompió apenas. Como una segunda madre. Hubo un silencio. Largo, pesado como un secreto. Rosa parpadeó. Sus manos pequeñas temblaban. «¿De verdad quieres?», preguntó, con un hilo de voz. «De verdad», respondió Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. «Quiero, más de lo que podéis imaginar». Mateo, que siempre hablaba como un adulto atrapado en un cuerpo de niño, levantó la mirada. «Papá, ¿lo sabe?». Lucía sonrió. Él fue el primero en saberlo. Mateo asintió despacio, como quien comprende algo profundo. Caminó hasta ella, la miró con esa seriedad que solo tienen los que han sufrido demasiado pronto, y dijo: «Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Rosa no se acuerda casi. Yo sí. Y sé que tú no eres ella. Pero también sé que esta casa no ha estado tan tranquila desde que llegaste». Lucía sintió que el corazón se le apretaba. El niño se acercó un paso más. «No sé cómo es tener otra madre. Pero sí sé que no quiero que te vayas». Rosa, sin decir nada, corrió hacia Lucía y la abrazó por la cintura con una fuerza inesperada. La maestra cerró los ojos y apoyó el rostro en el cabello de la niña, que olía a polvo y sol, a vida nueva. No hizo falta añadir nada más. Diego observaba desde la entrada del cobertizo, con los brazos cruzados y los ojos brillantes, aunque intentara disimularlo. Cuando Lucía levantó la mirada y lo vio, él se acercó despacio. No dijo nada al principio. Simplemente puso una mano en la espalda de Rosa y otra en el hombro de Mateo, integrando a todos en ese abrazo improvisado. «La familia no se elige», dijo Diego finalmente, con voz baja. «Pero a veces, la vida nos da una segunda oportunidad para elegir quién se queda». Lucía lo miró, sin soltar a los niños. «¿Y tú ya elegiste?». Diego sostuvo su mirada, esa mirada que por fin había vuelto a vivir. «Ya elegí», respondió él. «Te elegí a ti». La noticia se esparció rápido por Santa Esperanza del Norte. En la tienda, en la parroquia, en los corrales y en las cocinas, todos murmuraban con una mezcla de sorpresa y alivio. La maestra y el patrón,
Por fin esta casa tiene mujer otra vez. Y los niños vuelven a reír. Pilar llevó flores. Tomás trajo leña. Doña Ramona les regaló harina para pan. Incluso el padre Lorenzo apareció con una bendición que apenas se atrevió a pronunciar en voz alta. Por la tarde, cuando el sol empezaba a caer, la familia recién nacida se reunió bajo el almendro. Aquí empezó todo, dijo Lucía. Aquí empezó de nuevo, corrigió Diego. Los niños se sentaron en el suelo, jugando con piedrecitas, mientras los adultos se miraban con esa mezcla de respeto, deseo contenido y gratitud que solo existe cuando dos almas se encuentran en el momento correcto. Lucía tomó aire. ¿Dio? ¿Y ahora qué? Él sonrió por segunda vez en 2 días. Una sonrisa que parecía más luminosa que el propio cielo. Ahora, dijo, volvemos a vivir. Lucía inclinó la cabeza sobre su hombro. Los niños se acercaron y los rodearon con un abrazo torpe y hermoso. Y así, bajo el mismo árbol donde el dolor había hecho raíz, nació una familia nueva. No perfecta, no fácil, pero verdadera. Y en la sierra seca, donde la tierra es dura y el cielo exigente, eso ya es un milagro.